Uno de ellos, a quien hemos rescatado en su oportunidad como uno de los intelectuales más lúcidos que ha dado nuestro país, uno de los pensadores más destacados de la historia argentina, que es el maestro don Arturo Jauretche. Y don Arturo Jauretche se tomó el trabajo en su momento de trazar una especie de manual de lo que él llamaba las onceras argentinas. La verdad es que es un libro muy recomendable para aquellos que no lo conocen. El manual de las onceras argentinas fue escrito en la década del 60 y tiene una impronta muy propia de don Arturo, quien tenía toda una lucha personal respecto de lo que justamente era un modelo de pensamiento instalado en aquella época y hasta nuestros días también. Yo creo que Jauretche, no quiero decir que inventó el revisionismo histórico, pero hoy que se habla tanto del revisionismo histórico, habría que ir a buscar las palabras del maestro don Arturo para encontrar el verdadero germen de lo que hoy se conoce como revisionismo histórico. Obviamente él tenía una lucha muy particular con uno de los personajes más destacados por su influencia en la historia argentina, que era Domingo Faustino Sarmiento. Y Arturo Jauretche se encargó en su momento de intentar desmitificar, de intentar desenmascarar lo que él llamaba las onceras, que son algo así como paradigmas, como axiomas que se instalan muchas veces sin pensar, sin analizar, como verdades incuestionables. Entonces don Arturo decía: qué pavada, qué soncera esto de creer que es civilización o barbarie, o qué tontería esto de creer que los problemas de la Argentina son la extensión territorial, o qué pavada también creer que la historia pasa por gobernar es poblar. Y él se encargaba de demostrar que todo esto en realidad era una falacia, que se escondía detrás de ello una mentira. Nosotros pensamos y nos dimos cuenta que esa lógica del maestro don Arturo Jauretche la podemos utilizar para aplicarla a lo que nosotros llamamos este modelo tradicional de pensamiento que impera muchas veces en el mundo del fútbol y de lo que hay alrededor del fútbol y de los clubes que tienen como actividad principal la práctica del fútbol profesional, porque en realidad muchas veces escuchamos marcar como verdades instaladas, como una especie de axioma incuestionable, algo que en realidad a poco que uno lo analiza, de axioma incuestionable no tiene nada. Fíjense lo que decía el maestro don Arturo Jauretche: las onceras consisten en principios introducidos en nuestra formación intelectual desde la más tierna infancia, bajo la apariencia de axiomas, para impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen sentido. La gran mayoría de las onceras tienen un prócer o un hecho sobredimensionado sobre cuya autoridad se sustenta. Por eso podríamos decir que están ligadas a la historia oficial. Nosotros diríamos pensamiento tradicional. Las onceras son repetidas por todos sin que nos pongamos a pensar por un momento sobre la validez de las mismas. Ni bien se analiza la oncera, se puede verificar su falsedad, pero muchas veces lo obvio pasa desapercibido. La fuerza de la oncera no radica en su argumentación. Por lo general se prescinde de ella. Al actuar de manera dogmática, se la trata como un axioma. Su eficacia en realidad radica en que no haya discusión ni análisis. Por eso, descubrir las onceras que llevamos adentro es un acto de liberación. Es algo similar a confesarse o a ir al psicoanalista, pero donde uno mismo es su confesor o su psicoanalista. Porque en cuanto el sonso analiza la oncera, deja de ser un sonso. Un maestro, don Arturo Jauretche. Bueno, la historia es que esta lógica también se puede aplicar a la realidad del fútbol, de los clubes, de su manejo, del concepto tradicional de lo que debe ser en el fútbol. Y yo pensaba, ¿cuántas onceras hay instaladas en el mundo del fútbol? En realidad, cada una de estas que nosotros intentemos marcar como paradigmas, como axiomas instalados, que muchas veces ni siquiera se analizan y se repiten todo el tiempo, esconden falsas antinomias o verdades que a poco que uno las analiza de verdad tienen casi nada. La verdad es que nosotros no pretendemos arrogarnos ni la verdad absoluta, ni la condición o la capacidad de encontrar en cada cosa una mentira. Simplemente nos proponemos reflexionar y pensar, porque muchas veces la información o la opinión se nos da masticada, digerida,
y hasta a veces tragada, y nosotros no nos permitimos tener pensamiento crítico. Entonces vamos a intentar trazar una especie de lista de sonceras en el mundo del fútbol. Soncera número 1. El día del club te impide planificar. El día a día del club no te deja margen para el análisis, para la planificación, para la visión. Es una falacia. En realidad es exactamente al revés. La falta de planificación, la falta de actuación racional, la falta de conceptos, es lo que lleva a que una institución no pueda sostenerse en el día a día. Esta historia que nosotros hemos escuchado muchas veces, no como una crítica particularmente al MIG ni nada de eso, sino como una especie de devolución a lo que nosotros sostenemos en muchos casos. ¿Saben qué pasa, muchachos? Ustedes hablan de determinada forma de actuación o de administración en el club, y el día al día te mata. Te sentaste en el sillón del presidente y a los 5 minutos te entró un embargo, y te llama el técnico de la cuarta que no hay agua para entrenar, o te avisan que se cortó la luz y no tenés cómo resolverlo, te entró un cheque sin fondos. Justamente, eso es consecuencia de la falta de planificación, de análisis, de toma de decisiones fundadas en un proceso de estudio previo. Es mentira que el día a día no te deja planificar, es exactamente al revés. Es planificando que se puede llevar el día a día. La otra vez discutíamos con los chicos respecto de cuánto tiempo le debe destinar un dirigente a la vida del club. Y decíamos, bueno, en la situación o en el contexto actual, un dirigente que le interese, que le preocupe la realidad institucional, tiene que estar 16, 18 horas de su vida, de su día en el club. ¿Por qué? Y porque tenés que estar ahí para atajar los penales, para resolver todas las cuestiones y problemas que se plantean día a día. En realidad, en un modelo de club serio, racional, con visión sistémica, con planificación, el dirigente no necesita estar 18 o 19 horas en el club. Mucho menos. Entonces, es una soncera sostener que justamente el día a día del club te impide planificar, porque es exactamente al revés. Yo podría decir que esta es una falsa antinomia, es una falacia. ¿Por qué? Porque esconde en el fondo una mentira. Soncera número 2. Para ser dirigente hay que tener plata. Para ser dirigente hay que tener plata. ¿Cuántas veces escuchamos esto? 1000 veces. Como si fuera que, primero, no interesa la honestidad, la capacidad, el conocimiento, el estudio previo. No. Lo que interesa es tener plata. Como si esto fuera un valor en sí mismo. Ojo, yo no digo que tener plata sea malo ni bueno. Es, en todo caso, una condición aleatoria, azarosa. Es más, una falacia asociada a esta de, para ser dirigente hay que tener plata, es la de creer que porque tiene plata no va a robar, o porque tiene plata la va a poner en el club. Yo desafío a quien quiera que nos esté escuchando que nos demuestre con hechos concretos que esto es así, que el que tiene plata no quiere tener más plata, o que el que tiene plata la pone en el club como si fuera algo automático. Para ser dirigente no hace falta tener plata, hace falta tener capacidad de construcción de ideas, de asociación, de trabajo en equipo, de liderazgo, de visión, de un montón de condiciones justamente que no tienen nada que ver con tener o no tener plata. Pareciera hoy que el requisito imprescindible para ser dirigente es este. Y la verdad es que es una soncera absoluta. Para ser dirigente no hace falta tener plata. Lo que pasa es que hemos construido un modelo de pensamiento que a su vez llega a un modelo de gestión en el que hoy por hoy la gente se afilia a esta idea de que y hay que ir atrás de aquel porque es el que tiene plata. ¿Qué va a hacer? No nos queda otra. Soncera número 3. Esta es bien futbolera, ¿eh? No, con los chicos te vas a la B. No podés poner pie porque te vas al descenso inmediatamente. Yo no digo que, a ver, esto llevado a un extremo sea absolutamente falso. En realidad no se trata de pibes o de grandes. Con malos jugadores te vas a la B.
en el marco de un club desorganizado, en el que todo está patas para arriba, y además tenés malos jugadores, y sí, probablemente te vayas a la B. Independientemente de si los jugadores que entran a la cancha son chicos, medianos o grandes. Pero particularmente, atrás de esta historia de con los chicos no se puede, hay muchos ejemplos concretos de que esto no es así. Ahora y hace unos años a esta parte también. Digo, ¿cuántos equipos se conforman o se integran pensando en salvarse de un descenso con muchos jugadores de experiencia y cuando va llegando a las últimas fechas los limpian y ponen a los jugadores del club porque bueno, no queda otra, no funcionó con los que trajimos y bueno, echemos mano a los que están acá y veremos cómo sale? Digo, hay ejemplos concretos actuales y pasados. Actualmente, si quieren tomar el ejemplo de Argentinos Juniors, terminó limpiando 4 o 5 jugadores de experiencia que habían sido incorporados para intentar salvarse del descenso, terminaron echando mano a los jugadores del club y se salvaron. Y a la inversa, nosotros pasamos por un proceso bastante similar. Antes de irnos al descenso, fuimos a buscar supuestamente jugadores de mucha experiencia en los campeonatos previos y no nos dieron resultado y terminaron jugando unos cuantos chicos de inferiores. En realidad, uno no quiere ser ingenuo ni pasar por tonto, porque detrás de eso de que no, con los pibes no podés salvarte del descenso o salir campeón, puede llegar a esconderse otro interés que es, hay que alimentar el negocio. Los pibes no son negocio, negocio es traer de afuera, porque eso deja tela para cortar. Pero pensemos, ¿es tan así? ¿Es tan cierto? No, con los pibes no podés salvarte del descenso ni salir campeón. ¿No será una soncera? ¿No será una especie de axioma instalado que todos repetimos sin pensar? Soncera número 3. Lo mejor para el club es la unidad. Las disputas políticas le hacen mal a la institución. Las discusiones, los debates, lo único que hacen es generar más daño y división. Lo mejor que nos puede pasar es la unidad. Y si para una elección se presenta una sola lista, mucho mejor para el club. ¿Es así? ¿No será otra soncera también? Porque esta cuestión de la unidad muchas veces es utilizada como una especie de bandería en la que se esconde una especie de rejunte de muchos que no tienen ningún tipo de coincidencia ideológica y que lo único que buscan, digo, es justamente evitar el debate y la discusión. Porque una cosa es la unidad sobre ideas, sobre principios, sobre cuestiones básicas, sobre modelos, sobre visión, y otra cosa es la unidad entendida como un rejunte de nombres. No siempre la unidad es positiva para el club. Muchas veces el debate es más positivo que la unidad. Esto está asociado para mí también a otra especie de falacia, cual es la de que meterse en política no está bien. La política la hace más del club. Nosotros somos un grupo que apoyamos pero no nos metemos en política, como si fuera malo en sí mismo. Yo no estoy diciendo con esto que el que no tiene participación directa en la vida electoral, si quieren, de la institución, tiene que ser descartado de plano. No, de ninguna manera, pero también es una falacia que participar en política es malo. Lo que pasa es que tenemos un concepto bastante distorsionado de lo que es la política. Sobre todo en los clubes, ya ni digo, ni siquiera en el país. Soncera número 5. Hay un campeonato económico y un campeonato institucional. Tenés que elegir. O uno o el otro. Tal como si apostale todo, hipotecar el club para obtener un logro deportivo y después, en otro momento, tratás de ordenar la economía de la institución justamente para salir campeón en lo institucional. Como si fueran dos cosas opuestas, como si hubiera una antinomia, cuando en realidad no la hay. Alguien podría estar pensando, lo que pasa es que un logro deportivo te puede traer aparejado un beneficio económico. Yo lo que planteo es otra cosa. No hay tal oposición entre lo que podríamos definir como, o lo que se suele definir como el campeonato económico y el campeonato deportivo. En realidad, en la general de los casos, una cosa lleva a la otra. Se puede salir campeón de casualidad. Juntaste un buen equipo, tuviste una racha, metiste 4 o 5 jugadores que están en un buen momento y puedes ganar un campeonato, se te van y el otro año estás peleando el descenso
como cualquiera, y eso es algo que se ve todos los días en el fútbol. Yo hablo de otra cosa. Probablemente aquel que obtiene resultados deportivos es porque primeramente ha dado una serie de pasos en lo institucional que le permiten sentar una base para que después eso se traslade a un campo de juego. No hay tal oposición. Es una falacia, muchas veces malintencionada, porque cuando se habla de priorizar lo deportivo por sobre lo institucional, en realidad se está escondiendo algo detrás. Es una mentira. Soncera número 6. Ser grande es tener una gran hinchada. A ver, en esto hay que ser muy cuidadoso. Yo me reconozco, aun cuando esto pudiera sonar, obviamente que no es demagógico, pero sí un poco ingenuo, yo sí que me siento en muchos aspectos hincha de la hinchada de Gimnasia. Me parece que si esto se definiera por hinchadas, ya a esta altura tendríamos decenas de estrellas. Porque esto es así, y yo esto no lo someto a discusión. Pero es otra la historia. Un club grande no es aquel que tiene mucha hinchada. En todo caso, y esto también lo reconozco como un elemento, entre las cosas que hacen grande un club está su gente. Y tener una gran hinchada es un punto de partida fundamental para una gran institución. Y Gimnasia ya lo tiene ese punto desde que nació, que tiene eso. Ahora, un gran club no es el que tiene más hinchas. Ese es un elemento. Entonces, conformarnos o creernos que con una gran hinchada somos un gran club sería quedarnos en la cortita, insisto, porque eso ya lo tenemos incorporado y es nuestro, es un valor que es parte de nuestra identidad misma. La hinchada de Gimnasia es grande como ninguna. Ahora, de ahí a que eso sea el único requisito para hacer grande al club, no, nos falta. Ya me perdí, pero la próxima soncera. Esta a mí me da mucha bronca. Lo más sano que tiene el fútbol son los jugadores. Yo no voy a abrir acá una especie de tribuna antifutbolistas porque, bueno, la mayoría de las veces cuando a mí me toca opinar en este tema, trato de ser muy respetuoso. En mi caso particular tengo una impresión de lo que es el jugador de fútbol como trabajador, como profesional, como persona muy especial. O sea, no tengo nada en contra del jugador de fútbol, ni mucho menos. Hay algunos a los cuales admiro por su destreza, otros me causan simpatía, otros me han dado la alegría desde adentro de una cancha hacia afuera de vivir momentos que no me voy a olvidar nunca más. No pasa por ahí la historia. Lo más sano en todo caso que tiene el fútbol son los hinchas, que dan sin recibir nada a cambio. Los verdaderos protagonistas de toda esta historia son los hinchas. Lo más sano que tiene el fútbol en todo caso son los hinchas, no los jugadores. Soncera número 8, García. Una transmisión partidaria no puede criticar al club. Una transmisión partidaria no puede criticar la realidad de la institución porque va en contra del concepto mismo de transmisión partidaria. ¿Dónde se ha visto una transmisión partidaria crítica? Una soncera absoluta, pero de principio a final. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a confundir transmisión partidaria con cholulismo, con una cuestión casi ciega, como los caballos, vieron que tienen eso ahí a los costados de los ojos, de no mirar, de no analizar. No lo digo por el movimiento antigimnasista, ojalá se llene el dial, la grilla televisiva, las revistas, los diarios de transmisiones partidarias de Gimnasia, porque a mí me encanta que haya decenas y cientos de transmisiones partidarias. Ahora, de ahí a creer que por ser una transmisión partidaria uno tiene que ser absolutamente obsecuente, hay un abismo. Es más, hasta me atrevería a decir que es dañino para el club que las transmisiones partidarias sean absolutamente funcionales. Habría que tener una distancia como mínimo entre lo que es la realidad de la institución y la propia transmisión, porque si no, no tiene valor, pierde sustento. Soncera número 9. Nacimos para sufrir. Esto es Gimnasia.
Vos naciste para sufrir, yo no quiero sufrir. Yo quiero disfrutar. Yo quiero gozar. Yo quiero salir campeón. Quiero tener un gran club. Quiero tener un estadio hermoso, una pileta climatizada, muchos socios, muchas instalaciones. ¿Desde cuándo esto es Gimnasia? ¿Qué querés? Estamos para sufrir. La cuestión tanguera de, bueno, ganamos sobre la hora, sufrimos y nos llevamos 3 puntos, está bárbaro. Pero de ahí a convertirlo en un axioma y que todo lo malo que nos pasa lo justificamos diciendo, bueno, nacimos para sufrir. No, eso es una soncera también. Yo no me quiero acostumbrar a sufrir, yo quiero acostumbrarme a disfrutar. Por eso siempre decimos, ojalá algún día nuestro lema, que hoy es hagamos el gran club, pase a ser disfrutemos del gran club. Pero eso va a suceder primero, antes que nada, cuando nos demos cuenta que no estamos para sufrir. Estamos para construir un futuro diferente, mejor. Soncera número 9 sería: la solución de todo pasa por salir campeón. Ahí se acaban todos los problemas. Muchachos, la historia se termina cuando salgamos campeón. Ojalá fuera así. Porque te puedo asegurar que aun cuando alguien me esté escuchando y diga, me parece que no es tan así, salir campeón no es tan difícil. No es tan difícil. Menos en el fútbol de hoy, digo, si hablamos justamente de fútbol, ¿no? No es tan difícil. Y ejemplos sobran. Sin menospreciar a nadie, porque no se trata de eso, ¿no? Pero, a ver, echen una mirada al último tiempo. Arsenal, Banfield, Argentinos Juniors. ¿Han salido campeón con mucho? ¿Y han solucionado todos sus problemas? ¿Han seguido obteniendo logros deportivos? ¿Han crecido institucionalmente? ¿Se han sostenido? Y que yo sepa, no. De hecho, más de uno o algunos de los que mencioné hasta se fueron al descenso. La solución no pasa por salir campeón. Más allá de que yo tengo la sensación de que en Gimnasia algunas cosas hubieran sido diferentes, si hubiéramos obtenido algún logro deportivo en su momento, que nos hubiera calmado cierto nivel de ansiedad y que nos hubiera permitido después actuar con cierta racionalidad, que nos faltó justamente por carecer de esa alegría que hoy todavía nos sigue obsesionando. Pero más allá de eso, insisto, la solución a todos los problemas no pasa por salir campeón. Y uno sería muy egoísta si encolumnara o pidiera que se encolumnara toda la estructura del club en el logro de un campeonato deportivo. Una vez charlábamos con Alberto, hasta sería egoísta para con quienes nos esperan en el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, si dijéramos, bueno, que se apueste todo a salir campeón, disfrutemos de eso, toquemos bocina, levantemos banderitas, y al otro día, no sé, el club que venga, alguien que lo arregle, el club que quede, que alguien se lo cargue al hombro. Entonces los que vienen abajo de nosotros lo van a sufrir. Y esto ha pasado, en muchas instituciones. Es más, Gimnasia, sin salir campeón, se ha embarcado en un montón de historias que lo han llevado a donde está, a un pasivo como el que tiene Gimnasia, que es infernal, a deudas y a heridas abiertas todavía sin cicatrizar, que nos han quedado en muchos casos por la obsesión o de obtener un campeonato o ya después directamente de salvarnos del descenso. Soncera número 10. Esta es para vos, Raimundi. Si puteás a los jugadores sos un amargo. Si en una tribuna vos le recriminás a un jugador, sos un amargo. No estoy abriendo acá, ni invitando a la... ¿cómo se dice? A la puteada generalizada en la tribuna a nuestros jugadores, porque no se trata de eso. Voy a otro concepto. Está instalada la idea de que aquel que reclama mayor compromiso, mayor destreza, como le quieran llamar al jugador, es un amargo. Amargos son los que no saben festejar, los que no tienen amor por su camiseta, por su club, por su identidad, por su pasado, por sus raíces. Y ya sabemos a quién estamos haciendo alusión. Luego, reclamarle a un jugador adentro de una cancha o fuera de ella, no estoy hablando de violencia ni mucho menos, que defienda la camiseta que tiene puesta, que es la nuestra, no es ser amargo. Es más, llevado al extremo,
la pasividad, la falsa creencia de pensar que en las buenas y en las malas siempre vamos a hacer el aguante, puede llevar a lugares nocivos, porque no siempre está bueno mostrarse complaciente con la realidad, independientemente de quién sea el jugador que tenga puesta la camiseta en ese momento. El que reclama algo mejor no es alguien que está parado en una postura negativa frente a su equipo. Es porque quiere algo mejor, justamente, ni más ni menos que eso. Podríamos seguir, hay un montón. La verdad es que nosotros teníamos la intención de empezar a plantearnos, sobre todo para reflexionar, porque hay mucha verdad instalada que ni siquiera nos ponemos a analizar y la repetimos y la reproducimos sin ningún tipo de análisis previo, como si fueran verdades, axiomas, o como decía el maestro Arturo Jauretche justamente, sonceras que una y otra vez se van reproduciendo y van creando un pensamiento. Ahí está el problema. Cuando todo esto redunda o desemboca en un modelo de pensamiento que después termina siendo sustento para decisiones nocivas, la soncera se convierte en algo peligroso. A veces utilizo un ejemplo que tiene que ver con una película que particularmente a mí me gustó mucho, que es Matrix. Si no recuerdo mal, en una de las primeras escenas de la película, al protagonista le ponen una pastillita azul y otra pastillita colorada. Con la pastillita azul, el protagonista podía empezar a cuestionarse, a repensar, a ver otra realidad, que no es la que se le aparece delante de los ojos. Con la pastillita colorada, seguía viviendo en esa nube mágica donde todo es perfecto. Bueno, a veces tendríamos que tomar la pastillita azul para mirar la realidad y tratar de ver qué hay detrás. Aun cuando lo que hay detrás nos moleste, nos duela, o al menos nos incomode. Yo insisto, la intención simplemente era reflexionar, pensar y no dar por ciertas muchas verdades, entre varias comillas, que se nos venden como cuestiones imposibles de debatir. En homenaje entonces a don Arturo Jauretche, probablemente la sigamos en otro Mic Radio, las sonceras del fútbol argentino.